Buenas noches. Los tornados, fenómenos más temibles, más destructores de nuestra madre naturaleza, precisamente de eso estaremos hablando en la noche de hoy, mostrándole entrevistas, testimonios de personas que han sido testigos fundamentalmente de lo ocurrido en Jaruco en el año 2016, además de datos curiosos que ocurrieron en Bejucal en el año 1940 y que está recogido en la historia como el tornado más intenso de que se tenga registro en nuestro país. De todo eso y mucho más en nuestro programa. Así que la invitación está hecha. Acompáñenos para ir tras las huellas de la naturaleza. ¿Cómo se forman los tornados? ¿Cuál es el lugar del mundo donde más ocurren? ¿Qué sucedió el 13 de marzo de 1993? ¿De qué fueron testigos los jaruqueños el pasado año? Estas y otras interrogantes serán develadas tras las huellas de la naturaleza. Según la Organización Meteorológica Mundial, identifica un tornado, define un tornado como una nube de embudo que desciende desde la base de una nube, fundamentalmente las conocidas como cumulonimbus, que son nubes de gran desarrollo vertical y que en muchos casos puede alcanzar hasta los 12 kilómetros por hora. En la base de esta nube se comienza a formar una nube de cono que desciende y toca la superficie de la Tierra. Tiene que ser de la tierra, porque si es en el mar, entonces sería una tromba marina. Y precisamente es lo que identifica o difiere un organismo de otro. Y los tornados giran tanto a favor de las manecillas de reloj como en contra de las manecillas de reloj, generando grandes daños. El lugar del mundo donde se reportan más tornados anuales es en los Estados Unidos, con un 75% del total de los que ocurren en todo el planeta. Dentro de ese país existe una zona conocida como el Corredor de los Tornados, que incluye Texas, Oklahoma, Kansas y Nebraska. Esto es debido a que es un área de grandes llanuras, lo que permite que el frío aire polar de Canadá se encuentre con el cálido aire tropical del Golfo de México. Cuando estas dos masas interactúan, se forman la mayoría de los tornados. Al año se pueden producir en Estados Unidos unos 1.200 de estos fenómenos meteorológicos, los que dejan un aproximado de 60 muertos y grandes daños materiales. Existen diversos tipos de tornados, fundamentalmente caracterizados por la nube que le da origen. Fundamentalmente los ocurridos en la zona central de los Estados Unidos están generados en nubes de tipo superceldas, nubes con una estructura compleja que incluso tienen circulación ciclónica en los niveles más bajos de estas nubes y producen tornados de gran intensidad, tornados que pueden estar caracterizados por un F3, F4, que así es como se clasifica la magnitud de estos fenómenos. Y los ocurridos fundamentalmente en las latitudes tropicales son tornados mucho más débiles, producidos también en una nube de un desarrollo vertical considerable, pero en muchos casos no presentan circulación ciclónica. Pueden ser celdas simples, multiceldas y simple y llanamente generar pues actividad eléctrica. Y en muchos casos estos tornados difieren de los F4 en el periodo de duración de los mismos. Los que se generan en nubes de tipo cumulonimbus tienden una duración un poco más pequeña que los que se generan en las nubes de tipo supercelda. De esta manera podemos identificar si un tornado es mucho más potente o un tornado es más débil. En cuanto a la clasificación, se hace mediante una escala que lleva el nombre de la persona que la creó, Fujita Pearson, y Fujita Pearson identificó fundamentalmente los tornados desde el F0 hasta el F5. Es una escala bastante pequeña, pero que cada magnitud, cada clasificación eleva considerablemente la intensidad. De manera que los F0 son los que más se producen en Cuba, también los F1 son sistemas mucho más débiles, pero los que se caracterizan en la zona central de los Estados Unidos llegan a alcanzar los F4 y F5 y con vientos que se caracterizan fundamentalmente superior a los 250 kilómetros por hora y en casos extremos pueden llegar hasta los 300 kilómetros por hora. En la historia de la meteorología moderna, un suceso sin precedentes con presencia de tornados marca la diferencia hasta el momento. Lo que comenzó como un área de bajas presiones sobre la costa de Texas el 12 de marzo de 1993 se convirtió rápidamente en lo que muchos llaman la tormenta del siglo. Mientras la tempestad se desarrollaba en el extremo sur, se produjeron 11 tornados en Florida y cayeron entre 8 y 33 pulgadas de nieve desde Alabama hasta las Carolinas.
La tormenta también abarcó otros países, especialmente la zona occidental de Cuba, el día 13 de marzo, donde hubo varios muertos y cuantiosos daños materiales. Se produjeron inundaciones en el sur de Mayabeque, especialmente en el surgidero de Batabanó y en Playa Cajío. Pero con el paso de la línea de tormentas, los vientos giraron al noroeste y generaron trenes de olas en el Golfo de México que avanzaron hacia la zona norte de La Habana y Mayabeque, produciendo también severas penetraciones del mar. La magnitud de la tormenta de 1993 no ha sido igualada en la historia reciente. Los tornados se pueden desarrollar fundamentalmente en cualquier horario del día, pero estudios relacionados por Alfonso en 1994 determinaron que entre las 15 hora local y las 19 hora local también es la mayor probabilidad de ocurrencia de tornados. Quiere decir que entre la 1 de la tarde y las 7 de la noche en este periodo se pueden producir con mayor facilidad, con mayor frecuencia los tornados en Cuba. Pero existe una hora que diferencian este periodo, fundamentalmente alrededor de las 6 de la tarde y las 4 de la tarde. Ahí está el pico de actividad de formación de tornados en nuestro país. La zona de mayor formación es el interior de todas las provincias de nuestro país, pero específicamente la zona que se conoce o que normalmente lleva el nombre de la llanura Habana-Matanza es la zona más favorable para la formación de los tornados. La llanura de Matanza, que en general Matanza es llano prácticamente, pero la zona central es mayor, es una de las zonas de mayor actividad de tornados, y la provincia de Camagüey. Vale destacar el caso ocurrido el 26 de diciembre del año 1940. Y por cierto, un caso que va fuera de lo que acabamos de mencionar, está fuera de la zona y los meses de mayor frecuencia. En Cuba, el mes de mayor frecuencia es mayo y junio. Sin embargo, este poderoso tornado ocurrió el 26, como les dije, de diciembre del año 1940 en la localidad de Bejucal. Y según recoge la historia, hubo 13 muertos y también destruyó el hogar de ancianos de esta localidad, resultando fallecida una anciana religiosa que se encontraba en el lugar. Este tornado tuvo la característica de avanzar unos 7 kilómetros y tener un diámetro de 500 metros aproximadamente. Corresponde con un F4 en la escala Fujita-Pearson, la escala que se utiliza para la clasificación de estos fenómenos. Y se calculan que los vientos en esa pequeña área alcanzaron valores superiores a los 200 kilómetros por hora. Una total destrucción que produjo fundamentalmente en la localidad de Bejucal, y que, vuelvo y repito, después de ese caso no se ha citado ninguno con tal característica, por lo que está recogido en la historia como el fenómeno más intenso que se tenga registro en Cuba, si de tornados se habla. Aunque de menos magnitud, también se recuerda en Mayabeque el que ocurriera el pasado año en Jaruco. Comenzó en medio del campo y transformó una tranquila tarde de primavera en una inolvidable pesadilla. En esos días había una baja fría en el Caribe, cerca de Cuba, y eso es frecuente que haga turbulencias y eventos meteorológicos severos. Yo estaba aquí con un amigo allá abajo y se veía un cúmulo nimbo de gran altura y cierta turbulencia, se veía la nube rotando, pero sin haber la tromba todavía. En la zona ya del Carmen, él era grueso, era gordo así más o menos, el grosor de una palma. Una tormenta, un trueno, lo rompió y se quedó fino, es decir, perdió esa característica poderosa que tenía. Hasta allí había arrancado palmas de raíz, que eso yo lo pude ver en una casa que estuve, así que estuve en una casa del Carmen esperando que se alejara porque estaba muy cerca de donde yo estaba mientras viajaba hacia Jaruco, iba en bicicleta ese día. Y cuando el trueno cae, que él pierde esa potencia, que se queda finito, volvió de nuevo a formarse otra vez. Yo siempre estoy mirando cuando hay tempestad. Me estoy ubicando, digo, esto es un radio de nube que va a formar, y siempre estoy mirando para arriba. Y entonces en eso veo yo un ruido muy extraño. Y yo me pongo a buscar por todos lados y veo que por aquí detrás, veo que bajó, que había una cosa prieta ahí, pero cuando veo aquello era tierra y aquello salía desde abajo, una cosa muy fea. Y entonces llamo a mi hija de al lado, digo, oye, cierren las puertas porque eso es un rabo de nube. Y pasó por allá por una palma y siguió. Ya hasta que se fue perdiendo, aquí se veían lejísimos, se veían las cosas que iban por el aire, ¿no? Lo que él levantaba. Basura y agua, que todo lo que él cogía lo iba levantando por ahí para allá. Venía en esta dirección, en la misma dirección de acá,
que parecía que iba a pasar por encima de la casa. Inclusive yo tenía a mis papás que eran viejitos, mi mamá estaba inválida y la cargué porque esta casa estaba en mal estado y la cargué para la casa de frente, que es de mampostería y tenía más resistencia. El tornado atravesó uno de los barrios ubicados al noroeste de Jaruco, sorprendiendo a sus habitantes. Ya cuando estaba cerca, que entró al pueblo, se desvió hacia la izquierda de aquí y pasó por la finca esta que está aquí a menos de 500 metros, donde inclusive arrancó una palma de raíz. Se veía también toda la basura, java, bueno, el pueblo entero afuera y todo el mundo con miedo por el sonido tan grande que tenía. Parecía un campo de caña, una trituradora que estaba triturando muchas cosas. Es algo impresionante. Yo estaba dentro de la casa y sentí ruido y la ventolera y qué sé yo, y lo único que pude hacer fue sacar a mi esposo de la cama y tirarlo contra la pared del baño, que era lo único que había de mampostería, y abracarme ahí a él y ahí. Y aquí afuera estuvimos parados hasta que empezó ahí a la otra esquina atrás del edificio, que le arrancó como los techos, se veía la fibra volando un pedacito para arriba así. Entonces salimos todos corriendo para adentro, vino hasta la niña enfrente que estaba chiquita con la mamá y nos metimos todos en el baño, porque creyendo que el baño, como era un lugar más cerrado, estábamos más protegidos. Fue el primer lugar donde nos arrancó el techo completo, arrancó la ala completa y la tiró arriba hasta aquí. Y después siguió así, todas por ahí para allá, las 4 casas estas por ahí para abajo. Y después levantó así y llegó allá el comité militar, que arrancó una antena grande que había ahí y se vio cuando subió por la loma para arriba así, que arrancaba la palma, que parecían posturas de protobomba así en el aire. Daban vueltas así y iban cayendo todas por ahí para allá. Me dejó sin techo completo, mi casa quedó sin techo, me desbarató la meseta de la cocina, la placa de la terraza y el cuarto de desahogo completa la partió. Las mesitas de centro de la sala se las llevó, me rompió un juego cuarto, me rompió el refrigerador, le arrancó la puerta apareció abajo de una cama en el último cuarto y las cosas de dentro del refrigerador en el medio de la calle. Lo devastó todo completo. La columna esta la partió completa, hubo que rehacer la casa de nuevo. Todas las columnas quedaron sentidas. Todas las ventanas de este lado también se rompieron todas, hubo que poner ventanas nuevas. Y aunque ya muchos de los destrozos no existen, los jaruqueños siempre recordarán este suceso como uno de los más impactantes con el que la naturaleza azotara a este pueblo. Y ya en los minutos finales, mis amigos, recomendarles que durante la ocurrencia de una fuerte tormenta y haber observado una nube de embudo descendiendo de la base de la nube y próxima a la superficie de la tierra, la mejor recomendación es buscar un lugar seguro, no estar observando, aunque en muchos casos estos testimonios fotográficos en imágenes, videos, son muy válidos para el análisis posterior del fenómeno. Es también muy peligroso estar observando durante la ocurrencia de un tornado, alejarnos la mayor distancia que podamos durante el evento y no ir o no acercarnos considerablemente a los mismos. De estar muy cerca de la circulación es recomendable agacharse, acuclillarse y taparse los oídos para evitar que el descenso de la presión considerablemente pueda dañar los tímpanos de los oídos, porque el descenso de presión es drástico y eso puede estar dañando el tímpano de los oídos. Son algunas de las recomendaciones: buscar lugar seguro, en muchos casos si estamos en su lugar desprovisto, como les decía, acuclillarse y taparse la cabeza, protegerse la cabeza, que es lo más importante en este caso durante la ocurrencia de un tornado. Y así se nos agota el tiempo por el día de hoy, deseándoles a todos que pasen una feliz tarde noche. Me despido y nos volveremos a encontrar durante 7 días, invitándolos como siempre a continuar e ir tras las huellas de la naturaleza. Nos vemos.